tal, amigos de Diario Médico? Estamos en esta oportunidad con Eric Piskulich, que es médico bariatra, y vamos a hablar de un tema muy importante que se ha vuelto una preocupación de salud pública en nuestro país, que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para ponernos en contexto, ¿cuáles son las cifras que maneja nuestro país en torno al sobrepeso y la obesidad y cómo están clasificados dentro de cada una de las enfermedades que atacan la salud pública de nuestro país? Sí, bueno, hoy en día la obesidad, tomada como una enfermedad por la OMS y por muchas instituciones organizacionales mundiales, está golpeando fuertemente al país y está dejándose de lado y está pasando por agua caliente. Las estadísticas no mienten. El INEGI acaba de sacar una estadística formulada hasta el 2015 mostrando una obesidad infantil que está bordeando aproximadamente el 17%, conjuntamente un sobrepeso de 35% en estos niños. Y las cifras en la población general son realmente alarmantes. El 70% de nuestra población está en sobrepeso y obesidad. Madre de Dios está bordeando el 77%, Lima estamos con el 72%, Tacna bordea también el 74%, y lamentablemente estas cifras de prevalencia de sobrepeso y obesidad están creciendo anualmente 1%. Es decir, se está pronosticando un sobrepeso y obesidad en nuestro país en 20 años de aproximadamente un 90%. Siempre pongo como ejemplo nuestra deficiencia arquitectónica contra sismos y contra desastres naturales que cuando pasan son realmente caóticos y no se toma en cuenta esto. Bueno, la obesidad en el país se está tomando cifras muy alarmantes y no se está haciendo absolutamente nada drástico como medida terapéutica para esto. Por eso, a nivel mundial, el movimiento de cirugía bariátrica, la cual es mi subespecialidad quirúrgica, son procedimientos gastrointestinales los cuales abordan al paciente obeso y en algunos casos, con algunos criterios, al paciente con sobrepeso, para así disminuirlo a el peso ideal de una manera rápida, segura y eficiente, perdurar su tiempo de vida, alargar la expectancia de vida y remitir muchas enfermedades que vienen asociadas a la obesidad. Muchos saben que el obeso puede sufrir de enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas, y estas cirugías sanan estas enfermedades. La obesidad es considerada por la OMS una enfermedad crónica, ¿verdad? ¿En nuestro país se le da la importancia de una enfermedad crónica? Lamentablemente, dentro de nuestro país, en nuestro gobierno, no existe algo como la ley de obesidad, que muchos países de Sudamérica y en el mundo lo tienen. En nuestro país no pasa esto y lamentablemente por eso los seguros privados no cubren estos tipos de tratamientos. Sí es tomado como una enfermedad crónica por el entorno médico, pero lamentablemente el tratamiento médico para la obesidad, es decir, tratamiento por endocrinólogos, nutricionistas y algunos profesionales de deporte, en los pacientes obesos la eficacia y el valor agregado que tiene es menos del 0.0003%. Es muy difícil llevar a una persona con obesidad mórbida a un peso ideal, remitiendo muchas enfermedades consigo. Una de las principales afecciones de la obesidad es su impacto en algunos órganos esenciales y vitales como el corazón y el hígado. Algunas investigaciones que se han hecho, por ejemplo en la clínica donde usted trabaja, han podido medir ese impacto sobre todo en el hígado, ¿no? ¿Puede contarnos un poco acerca de esto? Definitivamente. Bueno, yo vengo y atiendo y opero en la clínica Avendaño. Somos una clínica exclusivamente bariátrica, vemos solamente pacientes obesos y estos procedimientos. Y a lo largo de más de 15 años hemos operado muchos pacientes, de los cuales aproximadamente el 99% son pacientes con sobrepeso y obesidad. Todos nuestros pacientes pasan por consulta con una ecografía abdominal. Los mismos cirujanos les hacemos una ecografía abdominal y encontramos que absolutamente todos los pacientes con sobrepeso y obesidad que llegan a nuestra consulta tienen hígado graso. Y la gente no le toma mucha importancia al hígado graso. El hígado graso es una patología de cual por ingesta alimentaria amplia en carbohidratos, amplia en grasas, el hígado de por sí empieza a almacenar grasa de por sí, trayendo problemas metabólicos en el futuro. Ahora, el 99% de estos pacientes tienen hígado graso.
como les dije antes, el 70% de nuestra población está con sobrepeso y obesidad. Es decir, todos tienen hígado graso, todo ese 70% tiene hígado graso. Y si crece 1% cada año, en 20 años, el 90% de nuestro país va a tener hígado graso. Ahora, la primera causa y razón de trasplante hepático en nuestro país es cirrosis por hígado graso que ha evolucionado a cirrosis. Es decir, que en 20 años, aproximadamente el 90% de nuestro país va a tener hígado graso, y con nuestra poca cultura de trasplante, no vamos a tener hígados sanos para poder trasplantar. Y esos pacientes se van a morir. Exacto, entonces es una alarma, claro, es algo muy, muy importante. En efecto, hemos hecho estudios, hemos publicado estudios a nivel mundial, el cual no solamente viendo un hígado graso en ecografía, hemos podido demostrar de que los estadios que puede tener el hígado graso posteriores, que se llama esteatohepatitis, que es una hepatitis por mucha grasa en el hígado, claro, y evolucionó después a una cirrosis, necesariamente estos estadios no se ven muy bien en ecografía. Y es por eso que en nuestras cirugías a todos los pacientes les tomamos una biopsia hepática para poder estadificar esto. Afortunadamente, luego de una cirugía bariátrica, bajando el peso en exceso que tiene el paciente, estos males hepáticos se reducen, teniendo un hígado totalmente limpio. O sea, una cirugía bariátrica puede ir en retroceso o puede mejorar la condición de salud de las enfermedades relacionadas a la obesidad. Así es. Siempre también pongo este ejemplo. En el año 78, en los 70, existía una enfermedad que hasta ahora sigue, que es la úlcera gástrica. Y era una enfermedad que se atacaba por medio de una cirugía. Se hacían cirugías gástricas para poder retirar esta úlcera. Luego en el 78 se identifica y se halla de que había una bacteria que producía estas úlceras que se llamaba Helicobacter pylori. Y se creó una famosa pastilla que se llamaba omeprazol. Y se rompió un paradigma indicando de que esta úlcera que se generaba por Helicobacter pylori se podía sanar con una pastilla y no por cirugía. Y causó mucha remoción en el entorno médico. Como algo ahora se puede correr con una sola pastilla. Bueno, hace más de 40 años ya está el aval científico sólido y comprobado que la cirugía bariátrica remite y elimina totalmente la diabetes en los pacientes obesos, resistencia a la insulina, problemas de dislipidemia, es decir, colesterol, triglicéridos, y hasta muchas más enfermedades como apnea de sueño, disminuye el riesgo cardiovascular y alarga la expectativa de vida del paciente obeso. La evidencia científica es muy sólida. Sin embargo, los candidatos a una cirugía bariátrica, ¿quiénes son? ¿Quién es el paciente ideal para una cirugía bariátrica? Muy bien, hay muchos consensos a nivel mundial. Normalmente, como en muchas especialidades, nos regimos por consensos ya sean americanos, consensos europeos. A grosso modo, a nivel internacional, los pacientes que tienen un IMC, es decir, un índice de masa corporal, que es una variable, cual, cogiendo nuestro peso sobre nuestra talla al cuadrado, sale esta variable, nos hay que clasificar el grado de obesidad del paciente. Si el paciente tiene más de 30, entre 30 a 34.9, 35 aproximadamente, es obesidad tipo 1. 35 a 39.9, obesidad tipo 2. Más de 40, obesidad mórbida. Más de 50, super obesidad. Más de 60, super obeso. Para poder ser candidato a una cirugía bariátrica, todo paciente con más de 35, es decir, obesidad tipo 2 o más, es automáticamente candidato a cirugía bariátrica. Estos pacientes tienen una muy poca tasa de éxito para poder disminuir más del 15% de su exceso de peso y eliminar las enfermedades de la obesidad. Todos ellos van a cirugía bariátrica. Los consensos internacionales recomiendan que los pacientes que están entre 30 a 35 tienen que tener una enfermedad asociada a la obesidad. Claro. ¿Okay? Resistencia a insulina, diabetes, hígado graso, etc. Hoy en día, los consensos están cambiando un poco, debido a que estos consensos son guiados por las aseguradoras internacionales. Es decir, si operaran pacientes de más de 30 IMC, tendrían que operar a todos. Lamentablemente eso no se puede hacer. Entonces suben un poco los rangos. Hoy en día estos rangos han disminuido. En Asia y hoy en día en Perú ya se están operando pacientes con IMC de 28, es decir, pacientes con sobrepeso. Porque nos hemos dado cuenta que el paciente peruano, la obesidad peruana es única. Hay muchos tipos de obesidades, no hay una sola. Cuéntanos un poquito acerca de esta diferencia entre la obesidad peruana y la de otros países. Sí, estamos en estudios, al parecer es algo genético de por sí, o de nuestra misma comida, porque en verdad pacientes con IMC de 28 en sobrepeso ya están haciendo problemas de hígado graso, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, infertilidad en algunos casos en las mujeres. Entonces ellos ya están tendiendo a ser operados para poder remitir esas enfermedades.
Porque la cirugía bariátrica la gente piensa que simplemente es reducir el tamaño del estómago y bueno, uno come menos, se llena más rápido y baja de peso. Es un poco más que eso. Hay técnicas operatorias en las cuales se intercambian posiciones de intestino, acortando longitudes de intestino, evitando que se produzcan unas sustancias al pase de la comida, disminuyendo así sustancias que influyen en el manejo de la glucosa y la insulina en el cuerpo, beneficiando la parte metabólica. Entonces, sí, hoy en día, Asia, Perú, últimamente he estado en Brasil, también están operando pacientes con IMCs de 28 en sobrepeso, teniendo muy buenos resultados preventivos. Porque lamentablemente, cuando una persona llega a 30 de IMC, cuando una persona llega a obesidad, no hay vuelta atrás. Suena un poco fuerte escuchar que la obesidad no tiene cura. La obesidad, algunas veces la comparamos con el famoso SIDA. No hay cura, no hay vuelta atrás. El paciente cuando llega a obesidad tipo 1, el cuerpo pelea y genera un acondicionamiento para que el paciente se mantenga obeso, porque está codificado en nuestra genética que el paciente tenga que almacenar energía para guardarla como grasa para poder así sobrevivir. Claro. Eso lo vemos desde que éramos recolectores y, bueno, por así decir, cavernícolas. Claro. Nos condicionamos a eso. Entonces, por eso nace la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una especialidad médica, una subespecialidad médica quirúrgica avalada por hace muchos años, que ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos 30 años, trayendo una muy poca mortalidad. Las personas piensan que cuando escuchan cirugía bariátrica, escuchan dos cosas. Escuchan banda gástrica y escuchan la gente se muere operándose. Es cierto, es un mito prejuicio. esto. Es totalmente un mito. Hoy en día la cirugía bariátrica ha evolucionado notablemente conjuntamente con la cirugía laparoscópica y robótica, y las mortalidades son menos del 1%. En nuestro centro, que tenemos aproximadamente 1.800 cirugías bariátricas realizadas, nuestra mortalidad es 0%. Es una cirugía que los estudios han demostrado que son más, es decir, son menos riesgosas y son más seguras que operarse una vesícula, que es una cirugía comúnmente hecha. La gente muere más por cirugías de vesícula que por cirugías bariátricas electivas programadas. Entonces, es algo que los cirujanos hoy en día estamos peleando, estamos tratando de dar a conocer. Nos estamos afianzando bastante con equipos de endocrinólogos que están creyendo en la cirugía, porque hay endocrinólogos que tienen años tratando de manejar sus pacientes con diabetes, no logran manejar su diabetes y son derivados del cirujano bariatra. Y muchas otras especialidades también. Pero cuando una persona obesa empieza a tener males, va al endocrinólogo por sus problemas metabólicos, va al cardiólogo por sus problemas cardíacos, va al nefrólogo por sus problemas renales, traumatólogo por sus articulaciones, claro. Y todos en conjunto les dicen, tiene que bajar de peso. Y todos son derivados del cirujano bariatra para poder hacer efecto de esto, ¿no? Entonces también tiene que tratarse de manera multidisciplinaria, ¿no? Ese es el tratamiento que ustedes tienen en la clínica. Así es. Muchas personas piensan que la cirugía es simplemente una cirugía que el paciente se opera y simplemente va a comer menos y así va a bajar de peso. Y eso no va bien, no es así. La cirugía bariátrica, el verdadero héroe de la cirugía bariátrica es el equipo multidisciplinario per se. El cirujano simplemente realiza la cirugía. El verdadero trabajo es después de la cirugía. En un equipo tiene que contar con una nutricionista bariátrica especializada. Hay que saber cómo llenar ese pequeño estómago de poca comida, muy nutrida, para que ese paciente pueda bajar efectivamente y saludablemente de peso. Tiene que ser también conformado por una psicóloga o un psicólogo bariátrico. Estos psicólogos son muy únicos. No es un psicólogo que te siente y te pregunta cómo estás, claro. ¿Estás deprimido? No es tanto así. Aborda bastante las alteraciones alimentarias de un paciente y cómo así conllevarlo para que luego después de la cirugía se les haga más fácil realizar las dietas y no frustrarse con la poca cantidad de comida que tienen que comer. En nuestro centro Avendaño somos el primer centro que hemos implementado lo que es el Fitness and Health bariátrico. Son especialistas en deporte, especializados en pacientes obesos y en este caso operados, para que así puedan ejercer y, lo más importante, incluirles el chip de poder realizar ejercicio luego de la cirugía. Y yo creo que en verdad ese es el eslabón perdido de la cirugía bariátrica. En muchos centros a nivel mundial, centros de excelencia de cirugía bariátrica, simplemente se enfocan en la parte psicológica, nutricional y la cirugía. Pero creo que la parte deportiva es muy importante. Claro, es importante. Y incluirles eso, pues, ¿no? En el centro hay mayor índice de menores que han sido operados también mediante cirugía bariátrica? ¿Es recomendable
¿O es recomendable en pacientes refractarios? ¿Cómo se podría abordar esto en un menor de edad? Sí, en nuestro centro hemos llegado a operar pacientes de 13 años de cirugía bariátrica. Están reportados casos mundiales de a partir de 6 años. Son casos muy peculiares, pero créanme, he visto de todo en consulta. He visto chiquitos con 12 años, chiquitos con 14 años, con diabetes tipo 2, que es una enfermedad de adultos. Claro. Y hoy en día eso ya es cosa del pasado. Ahora ya niños de 12 años, 13 años ya tienen diabetes. Sí está indicada la cirugía bariátrica en ellos. La mortalidad de niños que tengan diabetes de por sí es muy alta a una edad de adulto joven. Estamos hablando de 28 o 30 años. Claro. La repercusión cardiovascular y metabólica es muy fuerte en ellos. Sí está indicada la cirugía en ellos. Sin embargo, empezamos de a pocos. Existen otros métodos que no son quirúrgicos, que son endoscópicos. Los cirujanos bariatras certificados somos médicos y cirujanos que estamos entrenados en hacer endoscopías. Eso es un procedimiento muy ligado a los gastroenterólogos. A nivel mundial, los cirujanos hacen endoscopías y hacemos procedimientos endoscópicos con técnicas para que el paciente pueda facilitarse en hacer las dietas saludables y poder bajar de peso efectivamente. Esta técnica se llama el balón intragástrico. Es, a grosso modo, colocar un balón lleno de un líquido a nivel del estómago que perdura por 6 meses y así el paciente puede saciarse más fácilmente con comida saludable, aprender hábitos alimenticios y así bajar de peso efectivamente. Esta técnica es muy utilizada en adolescentes. Si esta técnica no es efectiva, se sugiere una cirugía bariátrica conjuntamente con la recomendación de un endocrinólogo pediatra y un cirujano pediatra. Pues. Las técnicas están muy ligadas a la condición del paciente, a la edad, imagino, a las enfermedades asociadas. ¿Cuántas técnicas hay y cuál es la de mayor prevalencia en nuestro país o cuál es la que mayormente ustedes practican? Como les dije anteriormente, la obesidad no tiene cura. Cuando una enfermedad no tiene cura, si se dan cuenta, tienen muchas técnicas para poder ser contrarrestadas. Efectivamente, la cirugía bariátrica no es la panacea. Existen muchas técnicas para diferentes tipos de pacientes, tal cual como usted ha dicho. Hay 2 técnicas que están en boga y son las más realizadas a nivel mundial: la manga gástrica y el bypass gástrico. La banda gástrica, que era la cirugía que más se escuchaba antes, ya está dejada de lado. Ya no se hacen bandas gástricas. Yo soy entrenado hace 6 años en cirugía bariátrica, he visto cantidades de pacientes y yo no estoy entrenado en poner bandas gástricas. Al contrario, yo estoy entrenado en retirarlas y convertirlas en otro procedimiento. Entonces, las bandas gástricas ya no se ponen. Como les dije, la cirugía hoy en día más realizada a nivel mundial es la manga gástrica y luego viene el bypass. ¿Qué beneficios trae algunas? La cirugía de manga gástrica es una cirugía muy tolerable, es muy fácil de hacer con bajos niveles de complicaciones. Sin embargo, el bypass gástrico es, nosotros llamamos el gold standard, la prueba de oro. Es la cirugía que mejores resultados da metabólicos a largo plazo. Es decir, si yo creo la técnica Piskulich, tengo que hacer estudios que compitan con el bypass gástrico para ver cuál es mejor y si la puedo hacer efectiva. Esta técnica del bypass gástrico es una de las técnicas que se reduce el tamaño del estómago, se cambia el posicionamiento intestinal y acortando asas intestinales para que así el paciente no solamente coma menos, sino mal absorba un poco la comida. Esta técnica es utilizada en pacientes mórbidos con males de diabetes de muchos años atrás, hipertensión, que no han podido manejar este tipo de males. Va muy bien con ellos y se ha demostrado que la remisión de la diabetes es al 80% y la mejoría es el restante de porcentaje a más de 15 años. Y la manga gástrica, como les dije, es un procedimiento más tolerado, simplemente es disminuir el tamaño del estómago de forma vertical, muy poca comorbilidad, muy pocas complicaciones, y esta cirugía es también indicada en pacientes con obesidad entre 30 IMC a 35. Hemos hecho mangas gástricas en pacientes mórbidos, nos ha ido muy bien, pero siempre está en pelea qué técnica es mejor. Hay muchos grupos quirúrgicos que realizan muchas mangas gástricas a sus pacientes, hay grupos quirúrgicos que realizan muchos bypasses. Acabo de estar en Brasil, he estado operando con el presidente de la IFSO, que es como decir la FIFA de la cirugía bariátrica. He estado 2 semanas operando ahí con él y a ella les gusta hacer mucho bypass. En nuestro caso en Lima y en Perú somos de mucha manga gástrica. Chile, mucho bypass, Estados Unidos, mucha manga gástrica, Europa, mucho bypass. Entonces, depende de la acomodación del tipo de paciente.
Cada uno tiene contraindicaciones, cada uno tiene indicaciones, Ujú. y eso depende de cada paciente y la evaluación prequirúrgica de cada uno. El cuidado postoperatorio y el beneficio o complicación a largo plazo, ¿existe una complicación a largo plazo de estos pacientes que han sido operados? Sí, las complicaciones que antes se veían de desnutrición, cosas por el estilo, son cosas del pasado. Las técnicas han avanzado mucho y son técnicas muy seguras en cuanto a pasarse de la raya al otro lado, por así decirlo. Las complicaciones netamente son un poco de hipovitaminosis, es decir, hay una vitamina que se llama vitamina B12, que es una vitamina que tiende a bajar un poco. El mito es de que dicen va a tener que tomar vitamina B12 toda su vida, todos los días, y no es así. La vitamina B12 tiene un margen de vida media, las cuales se van dosando cada año, y si están bajas, el paciente lo recibe ya sea en una ampolla, Claro. o por 2 semanas vía sublingual, y ya tiene sus niveles normales. Eso es en cuanto a manga gástrica. El bypass gástrico tiene unas complicaciones más por sí de la técnica misma. ¿Okay? El paciente puede tener hernias internas por pases del intestino. Cuando se mueven los intestinos en la técnica, se dejan unas brechas. Estas brechas son cerradas, pero cuando el paciente baja de peso, estas brechas son hechas de grasa. Entonces el paciente, si baja de peso, Pierde esas brechas. pierdes esas brechas, entonces pueden meterse los intestinos por ahí. Entonces siempre hay que estar alertas de esas cosas. Pero, al igual, las complicaciones a larga data son muy, muy escasas. Y el beneficio supera largamente esto, ¿no? Exacto, no te vas a morir de diabetes. Claro. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias.